Muy buenas noches amigos del Caldero con Vero, qué gusto saludarlos un lunes más, un lunes de calorcito, un lunes que ya casi está por terminar el mes de abril. Y bueno, por supuesto que aquí en el Caldero con Vero y a través de Andrómeda Radio, cada lunes tenemos un tema maravilloso para compartir con todos ustedes. El día de hoy, haciendo referencia sobre todo a que el pasado viernes fue el día 23 de abril, fue el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. Por supuesto que tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Él es el joven Alex Garrigós, que es escritor, poeta. Él es originario de Puerto Vallarta y desde que tenía 15 años escribía ya poesía. Nos va a hablar sobre su carrera, su trayectoria. Es un joven, la verdad, que muy destacado. Actualmente vive en Guanajuato, pero la verdad es que es todo un talento que les quiero presentar, por supuesto, a través del Caldero con Vero, y le damos la más cordial de las bienvenidas a Alex Garrigós. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Vero. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Qué gusto que tenerte aquí en el Caldero con Vero, Alex, y sobre todo tocando un tema tan importante como es relacionado a todo esto que es el libro, la creación de un libro, lo que representa un libro y sobre todo, qué mejor que nos cuente una visión de un chico talentoso, un joven, porque fíjate, yo veo que, bueno, a lo mejor las personas que ya están un poquito más aventajadas en tener más libros, bueno, pues se les hace como algo más fácil de hacer, pero de repente cuando se es joven, pensar en todo un proceso como el que conlleva tener un libro, de repente eso puede generar que muchos chicos no se animen. Entonces, sé que serás un ejemplo maravilloso para que nos platiques a través del Caldero con Vero todas tus experiencias. Y para empezar, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si empezamos con una pregunta que tengo para ti? Que, ¿cuál es el significado que tiene para un escritor tener un libro? Bueno, yo creo que todo escritor sueña con tener su propio libro Ujú, y pues es como muchos escritores lo comparamos como nuestros hijos, ¿no? Porque ujú, realmente tienen parte de nosotros, ¿no? Parte de nuestra vida, de nuestra alma, ujú, de nuestros sentimientos y así como todos los hijos somos diferentes, ujú, así todos los libros que vamos escribiendo los escritores cada uno es particular, yo creo que ni uno es mejor que otro, sino ajá, simplemente fueron circunstancias distintas las que les dieron origen. Y ujú, bueno, es un sueño realizado en mi caso, pero ok, sí, como bien lo dices, es parte de un proceso que muchas veces implica mucho trabajo y mucha búsqueda y pues sobre todo tener la la decisión, ¿no? dedicación, yo creo, La ¿verdad, Alex? dedicación, la Sí, dedicación de darte la tarea de lograrlo y no solamente proponértelo. por supuesto. Alex, yo sé que tú eres, a ver, eres de profesión licenciado en, Soy maestro en literatura perdón, hispanoamericana por la Universidad de Guanajuato. maestro en, perdón. Literatura hispanoamericana. Ah, perfecto, perfectísimo. O sea, ya desde entonces te llamaba la atención las letras. O sea, tú desde los 15 años estoy leyendo que tú escribías poesía. ¿Cómo fue que te nació este gusto? ¿Surge solo, Alex? ¿O hay algo que lo motive? Pues bueno, yo de niño fui un chico lector, Ujú, pero realmente no estaba interesado en la creación literaria hasta la adolescencia, cuando a partir de mi primer enamoramiento y de mis claro. primeras inquietudes existenciales de todo adolescente, el sentimiento a veces de abandono, de soledad, de confusión, pues me llevaron a escribir algunas líneas de manera espontánea Ujú, en mis cuadernos, como muchos chicos, como un desahogo, claro. como una forma de vertir mis inquietudes y mis emociones, pero me di cuenta que lo disfrutaba y cuando lo mostré a a mis compañeros y profesores, me dijeron que pues había posibilidades de trabajarlo más para que fueran productos literarios, ¿no? Entonces, Exacto. esta idea me fascinó Ujú, porque pues yo necesitaba en ese momento como de algo, como todo adolescente, algo con que identificarse, por algo supuesto. por lo que luchar, algo para crear, ¿no? Algo que puedas
reconocer como tuyo, ¿no? Entonces fue, eh, fue así como, pues, Un eh, llamado. un llamado, ajá, y fui poco a poco, fui leyendo poesía, fui escribiendo y escribiendo, sobre todo escribiendo y escribiendo, que es lo más importante. Por supuesto. Oye, Alex, y yo te pregunto algo. Tú ahorita acabas de contar una anécdota muy interesante, sobre todo en una etapa en la que yo creo que los chicos de repente son con esta parte del bullying o de repente sienten que el escribir bonito o el escribir un pensamiento, de repente se les cae, no sé, a lo mejor no tanto en tu época, pero los chavos de repente piensan que es algo a lo mejor como ridículo o de repente te traban y te dicen, no, 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 eso no, eso no es parte de ser adolescente. ¿Tú no tuviste o no te encontraste con este tipo de problemas? Que alguien a lo mejor hasta cierto punto se burlara de que tú tenías este gusto. Realmente no tanto así, más bien fue como falta de interés en ello, fue Exacto. como, no tanto, no recibí burlas o acoso por ese lado, Ujú. pero sí más bien como desinterés, ¿no? O Exacto. cierto, pues sí, indiferencia, que también puede Indiferencia. llegar a ser dolorosa. Por supuesto, no necesariamente es una burla, como tú bien dices, a veces es Ujú. más bien a veces ese desinterés y que al final de cuentas, pues sientes que no hay una vinculación también con los jóvenes, ¿no? No todos, pero Ujú. bueno, eso también es algo que a veces llega a pasar y que en ocasiones desmotiva, pero en tu caso no fue así. No, en mi caso, pues yo me hice muy terco en ese aspecto Ujú. y como encontré ahí una oportunidad para desarrollarme, pues de ahí me agarré y pues eh, pues de ahí me agarré como quien dice y de ahí nadie me movió ya. Qué bueno. Oye, Alex, te voy a hacer una pregunta muy especial también, sobre todo por Ujú. esta experiencia que tú dices que tú tuviste. ¿Qué crees que le pueda dar a los chicos? Y lo digo como una motivación también para ellos, para muchos jóvenes que tienen esta inquietud. ¿Tú crees que el gusto por escribir, por leer, de alguna manera los puede encaminar de una manera positiva en la vida? Es decir, que no los lleve a las problemáticas a lo mejor de las drogas, a las problemáticas existenciales. Es decir, el libro, el escribir también puede ser de alguna manera un aliciente para que ellos se motiven de una manera positiva. Yo creo que sí. Si bien pues un libro no va a alejarte de los vicios Ujú. cuando los tienes, es cierto que te enriquece la mente en un sentido en el que por lo menos reconoces diferentes maneras de abordar un problema y te das cuenta de la diversidad de Claro. formas en las que es el ser humano y eso te enriquece tu perspectiva y te da una riqueza que no se puede medir de alguna manera, pero Ujú. sí se ve en tu vida, en tu capacidad para enfrentar los problemas de la vida, ¿no? De acuerdo. Al poder al poder ponerte al lado del otro, ¿no? A través de la fantasía, de la literatura, Ujú. De algún... conociendo cómo es perdón, la No, 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 experiencia adelante. y Adelante, Alex. conociendo cómo es la experiencia tan vasta y el Ujú. sentimiento tan universal de los humanos, pues eso de una forma modela tu personalidad y te Sí. hace, te da un Va, plus, digamos. sí, exactamente, tienes toda la razón. Y yo creo que de alguna manera los chicos, o cuando están en esta, bueno, cuando están niños o cuando están jóvenes, de alguna manera van encontrando su identidad, ¿no? Con los personajes, van formando su personalidad también y van encontrando como este sentido de vida, conforme también, por supuesto, van leyendo más. Yo creo que es un regalo que se dan a sí mismos. Y a ti, Alex, ¿cuál fue el libro que en tu juventud te marcó? Yo creo que la primera lectura Ajá. que realmente me golpeó fue el libro del Principito. Ese libro Ujú. lo vi en mi casa, mi papá me lo regaló cuando era niño, pero Ujú. pues tú sabes que el Principito realmente es como una historia más para adultos Por o supuesto. chicos ya mayores, ¿no? Más Ujú. grandes que pueden entender el mensaje tan grande y tan Ujú. valioso que encierra toda una filosofía del vivir, ¿no? Del seguir siendo niños siempre con ese espíritu
de amor y de asombro. Por Y yo lo supuesto. releí en la pubertad, cuando tenía como 14 años. Ujú, Después de haberlo leído, lo leí primero de más niño, como a los, ¿qué será? Como a los 8 o 9 años, pero lo ujú, leí como una historia de aventuras nomás. por Por supuesto. supuesto que me fascinó, Ujú, pero después cuando lo releí a los 14 años me di cuenta de la, de la pues grandeza. de la grandeza del libro en estas historias tan aparentemente tan infantiles, Sí. todas las lecciones que te va dando, y realmente pues sí fue una lección que hasta la fecha me ha servido en la vida. Por supuesto. Bueno, es un libro que dicen que cada vez que lo lees, de acuerdo a la etapa en la que estás viviendo, siempre le encuentras cosas diferentes, ¿no? Como tú bien dices, cuando eres niño le ves a lo mejor la parte de la aventura, cuando eres adolescente le vas a encontrar otro tipo de significados y siendo adulto le vas a encontrar el sentido de vida al final de cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que Claro que esa sí. es la riqueza de este libro, por supuesto. Alex, tengo que hacer un corte rapidísimo, pero quiero agradecerte de verdad que estés con nosotros y que vamos a hablar mucho sobre todo esto que te movió, todo esto que eres tú y que por supuesto puede motivar a muchísimos jóvenes a seguir tu ejemplo. Entonces vamos a ir rapidísimo a un corte aquí en el Caldero con Vero, ¿te parece? Me parece perfecto. Volvemos Encantado. rapidísimo.